Y por un duro momento económico atraviesan los jardines infantiles particulares que representan el 37% del total en nuestro país. Rebaja de mensualidades, suspensión de contratos y despidos son algunas de las medidas que sus propietarios y propietarias han debido adoptar a raíz de los efectos de esta crisis sanitaria. Vamos a hablar de este tema. Nos acompaña Cristian Dockendorf, coordinador del área de educación parvularia de la Federación de Instituciones de Educación Particular. Cristian, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por darnos este espacio para poder dar a conocer el escenario complejo que está viviendo la educación parvularia, sala cuna y jardines infantiles particulares. Muchas gracias. Sí, y por eso quiero comenzar con el contexto. ¿Cuál es el balance hasta ahora que ustedes hacen de la situación de los jardines infantiles particulares? Pensando que los que son de públicos tienen un financiamiento que hasta el minuto ha sido asegurado por parte del Estado, pero aquí la situación es distinta cuando hablamos de un número no menor, 2.500 jardines infantiles en Chile. Así es, 2.500 jardines infantiles que están siendo afectados gravemente por esta crisis. La gran mayoría de ellos no tuvo la posibilidad de poder continuar con los servicios, tuvieron que cerrar. Eso implicó acogerse a la Ley de Protección al Empleo, pero acogiéndose a la suspensión del contrato, porque a diferencia de los colegios, ¿ya?, que pueden establecer un mecanismo de continuidad de servicio a través de clases online, estos establecimientos se complejiza un poco esta tarea, sobre todo respecto a los niveles más bajos o que están más establecidos más abajo, como la sala cuna y los niveles medios. La sala cuna es casi imposible realizar clases online, tendrían que ir dirigidos a los padres en este caso. Y en los establecimientos que tienen niveles medios o de transición, NT1 y NT2, que pudiera establecerse de alguna manera estas clases online, las familias han optado por retirar a sus hijos de estos establecimientos, por lo tanto no se puede llevar a cabo esas clases online optando por la suspensión, y la gran mayoría de los establecimientos en este caso han tenido que cerrar, a diferencia de los colegios que continúan prestando el servicio. Y esto, a mi juicio, tiene que ver mucho con la percepción que tiene la familia del nivel educacional del cual estamos hablando. A diferencia de lo que pasa en básica y media en los colegios, las familias creen que el establecimiento sala cuna o jardín infantil, el niño va a ser cuidado y va a jugar prácticamente, pero no entienden que es un establecimiento educacional que ocupa una función, que ocupa una función de guardería, pero muchas veces no se concentra uno en lo importante que son los jardines infantiles, porque aquí está la educación temprana, que es clave para los niveles que estamos comentando. De hecho, hay una ley que está actualmente en trámite que nos hubiese gustado que estuviera implementándose bajo la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, puesto que esa ley establece la obligatoriedad de cierto nivel. En este caso se iba a partir con el NT2, que es el que todo el mundo conoce como el kinder. ¿Ya? Si hubiese sido obligatorio en estos momentos, claro, las familias estarían obligadas a llevar a sus hijos a estos establecimientos para poder ser promovidos a primero básico. Ellos no entienden que cada acción que se realiza dentro de estos establecimientos educacionales tiene un fin pedagógico. O sea, cada juego que realiza o cada acción que se realiza forma parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje que está relacionado con un proyecto educativo institucional. Bajo la ley, estos establecimientos son más que sala cuna y jardín infantiles, son establecimientos educacionales. Y eso es lo que la familia no entiende en este sentido. Y como no es obligatorio, simplemente sacan a sus hijos de estos establecimientos y dejan de pagar. Claro, aquí se suma, dentro de todas las dificultades, un punto no menor a hacer clases desde jardín infantil vía online, como se hace en los colegios, donde vemos que es una experiencia que se está desarrollando y ha sido bien compleja. Para los jardines infantiles es súper complicado tener a un niño conectado a una tablet que ponga atención con todas las cosas que tiene en la casa. De hecho, yo entiendo que también los jardines que han podido hacer estas clases no presenciales, cuando está el niño o la niña de 4, 3, 2 años, un poquito más, digamos, tiene que estar con el papá, la mamá, con el adulto para que pueda estar atendiendo a esta clase, lo que evidentemente también es súper complicado para los papás. En ese punto, tú decías, Cristian, que se ha dado la situación de jardines infantiles particulares que han tenido que cerrar. ¿Y hay un número para tener también un contexto de lo que está sucediendo en el delicado momento que viven? A ver, si tú me preguntas a mí, puedo responder respecto a los que forman parte de la federación, en este caso de FIDE, que la gran mayoría lo que tuvo que hacer es cerrar. Así de simple. Muy pocos están funcionando en función a solicitudes que le han hecho a las mismas familias y ciertas empresas, pero están funcionando de manera muy limitada, ¿ya? Pero la gran mayoría
tuvo que cerrar en base a que los papás iban retirando a los niños y por lo tanto no tenían a quién dirigir, en este caso, clases online respecto a los niveles NT1 y NT2, que son los que podrían implementarse esta clase online. Perdona que te interrumpa, en ese punto que quiero profundizar, retiraron a los niños o a las niñas del jardín, pero entiendo que también hay un tema legal, judicial, que es bastante más complicado. De hecho, los jardines podrían llegar a acciones judiciales por el no cumplimiento del contrato anual, digamos, así como sucede con los colegios, pero al mismo tiempo el apoderado puede decir, bueno, pero no me están cumpliendo con los servicios que me prometieron. Así que se da una situación súper compleja. ¿Se han judicializado casos en ese sentido? En respecto a la educación parvularia, lagunas y jardines infantiles que se dedican exclusivamente a este nivel, ya porque recordemos que hay establecimientos educacionales, colegios que tienen educación parvularia NT1 y NT2, sí, claro, pero aquí estamos hablando solamente de lagunas y jardines infantiles. En nuestro caso no tenemos conocimiento de judicializaciones. Si me pregunta a mí, me podría arriesgar a señalar que no hay judicialización al respecto, a diferencia de lo que está ocurriendo con los colegios, ¿ya? Por lo tanto, ¿y por qué? Porque se trabaja bajo el alero de cierta informalidad, ¿ya? Tú acudes a una sala cuna y jardín infantil, muy pocos de ellos, la gran mayoría en este caso, no tiene formalizada esa relación a través de un contrato, como sí ocurre en un establecimiento básica y media. Acá no. Y eso también tiene que ver mucho con que la misma familia, insisto, no le da la relevancia a este nivel educacional, por lo tanto tienden a sacar a sus hijos. Y ahora el otro escenario complejo es que con la publicación de la ley que protege el empleo, que permite la utilización excepcional de prestaciones del seguro de cesantía, claro, llega enhorabuena para estos establecimientos, pero solamente en un tiempo acotado, o sea, sí, para un mes o para 2 meses como máximo, porque estos establecimientos siguen pagando, ya por ejemplo, tienen que seguir pagando las cotizaciones previsionales, gastos fijos, como son algunos que tienen que pagar canon de arriendo, créditos hipotecarios, gastos fijos como agua, internet, que es básico en estos momentos. Por lo tanto, hay un costo que siguen ellos manteniendo, pero que no reciben recursos para poder solventar esos gastos fijos. Por lo tanto, es muy complejo y el escenario es dramático. Antes de entrar acá a la entrevista me estaban enviando mensajes sostenedoras de una situación dramática para ellas porque necesitan la vuelta a clase. Yo insisto que el tema de la vuelta a clase tampoco garantiza porque algún tipo de ingreso que puedan ellos percibir, puesto que las familias van a volver a clase solo cuando ellas sientan la seguridad de que las condiciones están dadas. Y es mucho más complicado con niños de esa edad, considerando que si viene el invierno y sabemos que en los jardines infantiles la ausencia, digamos, de niño y niña es mayor, pero eso es tradicional en una situación normal. Ahora, en la situación en que estamos, claro, un papá o una mamá llevarían a su niño, a su hijo, a su hija al jardín infantil, yo creo que lo pensarían, ese es el problema que hay. Claro, y asócialo a que si no es obligatorio, también no lo ven como algo obligatorio, por lo tanto no lo llevarían al establecimiento educacional. Por lo tanto, el tema de la vuelta a clase sí es importante para estos establecimientos educacionales, pero más allá de estas medidas, también se requiere un mensaje claro por parte de la autoridad de la importancia de la educación parvularia, pero este mensaje tiene que ir acompañado de acciones directas en beneficio de este tipo de establecimientos educacionales, que recordemos que son establecimientos pequeños, ya en donde los sostenedores son una educadora de párvulo que trabaja con su hija o con su hijo, con su esposo, o sea, son familias las que están a cargo de estos establecimientos educacionales. Por lo tanto, la espalda económica de verdad se reduce con este tema de acogerse a la suspensión del contrato de trabajo. Yo creo que a 1 mes más, 2 meses más, y si no hay una medida económica que vaya directamente a estos establecimientos educacionales, por ejemplo, a través de una subvención especial para ello, lo veo bastante difícil que estos establecimientos, que son 2.500 establecimientos educacionales, puedan subsistir a esta crisis. Sobre ese tema, ¿se han reunido con las autoridades, en este caso la Subsecretaría de Educación Parvularia, el Ministerio de Educación? Lo que ustedes han dicho es que no hay una ayuda directa para la realidad compleja que viven los jardines infantiles particulares, a diferencia de los colegios, que de alguna manera tienen dentro de un poco más de margen. ¿Hay alguna luz al respecto o quedamos en nada? Hemos tenido reuniones permanentes con la autoridad, en este caso directamente con el superintendente y con el ministro de Educación. Se ha planteado el tema, pero con la subsecretaria hasta el momento no hemos tenido un acercamiento, sin perjuicio de que hemos tenido entrevistas paralelas relacionadas con este tema. Sí. Próximamente lo más probable es que vamos a tener una reunión con ella. Y te lo pregunto, perdón, porque el gobierno ha sido muy enfático antes de la crisis sanitaria de la importancia de la educación temprana. O sea, yo lo hemos escuchado bastante, entonces de alguna manera se ve que un sector de esa gran preocupación que se ha sostenido a nivel público podría estar más bien desvalida.
Tú lo has dicho, o sea, si nos remontamos a gobiernos pasados, desde el gobierno de Bachelet con el actual gobierno, uno de los contenidos del programa de campaña y de gobierno es básicamente la educación inicial y potenciar la educación inicial. De hecho, en estos momentos, el escenario que vivía la educación parvularia al momento de decretarse la emergencia sanitaria era la implementación de una reforma con nueva institucionalidad, sí, con nueva certificación, con niveles educacionales que estaban prontos a ser obligatorios, pero todo esto iba de la mano con la importancia de la educación inicial, de la educación parvularia. Por lo tanto, nosotros esperamos de que eso se vea traducido en beneficio y en apoyo a estos establecimientos educacionales, porque tenemos que pensar no tan solo que se trata de establecimientos educacionales particulares en donde hay un dueño de ese establecimiento educacional, sino que se trata de los más perjudicados. ¿Quiénes son los más perjudicados? Los niños, los párvulos de esos 2.500 establecimientos educacionales que se van a ver sin su derecho a la educación producto de una crisis y producto de que no están recibiendo apoyos concretos más que simples mensajes hacia estos establecimientos. Cristian Dockendorff, nuevamente gracias por acompañarnos y éxito y toda la suerte obviamente en esta situación. Muchas gracias a ti por el espacio que nos acabas de dar. Muchas gracias. Muy bien, nos vemos, gracias.